Vamos a continuar ahora con el ejercicio 6. Bueno, en este caso, como pueden ver, es un amplificador de clase A, esta vez polarizado con divisor resistivo, y la carga acoplada capacitivamente. ¿Sí? Acá me olvidé ponerle el nombre, C1 y C2, el nombre. Cuando trabajamos en alterna, cuando pasamos a alternar, o sea, en continua, acuérdense que esto y esto, todo esto no va, solamente nos quedamos con las cuatro resistencias que definen la polarización del amplificador, y en alterna, cortocircuitamos los capacitores, entonces desaparece la RN, se conecta la señal y se acopla la carga, y ahí empieza a trabajar. ¿Sí? Cortocircuitamos la fuente, entonces nuestra línea de base era a partir de nuestra tensión colector en el emisor de punto de trabajo, en el caso de la tensión, y a partir de la corriente de colector del punto de trabajo, en el caso de la corriente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? Dice, dado el amplificador de la figura 7, figura el número que tiene asignado en la guía, para el cual se cuenta con un transistor de silicio con los mismos parámetros H del problema 3. ¿Sí? Seguimos trabajando con los mismos del ejercicio anterior, que también no sé, que del 4, que fue que resolvimos en el video anterior, y la carga acoplada capacitivamente, como está acá, determinar la red de polarización para una expulsión simétrica de tensión sobre la carga y una ICQ de 30 mA. ¿Qué nos dice? ICQ 30 mA, y nos dice que la BCQ tiene que ser para una expulsión simétrica. En principio vamos a establecer un criterio para la selección, vamos a repetir el criterio de la selección de la tensión para la expulsión simétrica, que ya habíamos utilizado anteriormente, pero después, ahora cuando definamos la recta de carga, vamos a ver bien cómo debería hacerse por ahí para hacerlo más preciso. Pero en principio vamos a tomar que, como ya lo hicimos en otros problemas, que a partir de este criterio la BCQ va a ser, tenemos BCC, ¿sí? Le sacamos, o sea, le asignamos 10% de BCC acá a los fines de polarizar la RE, y que la RE tenga todo el efecto de estabilidad que ya habíamos discutido, y al resto de la tensión la dividimos en dos, ¿sí? Mitad acá y mitad acá. Entonces algo así va a ser BCC menos B, que ya sabemos, nosotros le vamos a diseñar para que sea 0,1, dividido 2. ¿Sí? Y esto va a ser más o menos, BCC del problema es 15 voltios. 15 voltios, entonces va a ser 15 menos 1,5, son 13,5, dividido 2, van a ser 12,75, me parece. A ver. No, claro, 6,75, perdón. 6,75. ¿Sí? Esa es la tensión que le vamos a dar en función del criterio de expulsión simétrica. Para que no se nos haga largo el video en un proceso de resolución que ya sabemos cómo se hace, porque ya lo vimos en la guía 3, que es definir la red de polarización para un determinado punto Q. No vamos a hacer toda esa resolución acá en el video para que no se nos vaya el tiempo, porque no es el kit de la cuestión de la guía. Así que les voy a poner directamente cuáles son las resistencias, las 4 resistencias que le va a dar haciendo todo el proceso que ya sabemos. Resistencia de colector le va a dar 225 ohms. Resistencia de emisor le va a dar 49,5 ohms. La RD 585,7 ohms. Y la RA, esperen que no sé dónde está, la RA les da 3.175. RA
3155 ohms. Ustedes reemplazan la fuente de resistencia por esto y les va a quedar 10% de VCC en la resistencia del emisor y la tensión colector emisor en 6,75 voltios y la corriente del conductor en 30 mil. ¿Está? Entonces, esto sería el punto A. Bueno, la disipación estática del punto de colector, que es el punto B del ejercicio, va a ser potencia de colector, como ya sabemos, BCQ por ICQ. 6,75 voltios por 30 mA, que es lo que va a estar disipando el transistor en estado totalmente pasivo en términos de la ausencia de señal de entrada, si no estaría trabajando el amplificador. 6,75 voltios por 30 mA les da 202,5 milivoltios. 202,5 milivoltios. Casi un cuarto de vatio. ¿Sí? Y eso es el punto B. Vamos a continuar ahora con el ejercicio, vamos a continuar con el punto C del mismo ejercicio, 6. Dice, determine la amplificación de tensión AB, ganancia de corriente AI, impedancia de entrada ZI e impedancia de salida ZC. Después expresadas en dB, ahí está más redactado el punto, expresadas en dB las ganancias, ¿sí? La Z tiene que estar expresada en ohms. Y al final dice con CE y sin CE. O sea, con el capacitor, por ende, sin contar la RE, y después sin el capacitor. ¿Qué quiere decir? Que la RE no va a desaparecer cuando trabajemos en alterna, y hay que considerarla para ver cómo trabaja, cómo nos modifica estos parámetros de impedancia de entrada, de salida y de ganancia al estar vinculada al circuito, incluso en alterna. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, pasamos al continuo alterna, reemplazamos el transistor con nuestro modelo y planteamos cuál va a ser el circuito con el que vamos a trabajar para desarrollar estos parámetros. Entonces, en principio, vamos a establecer acá los bornes donde queda conectada la señal. ¿Sí? En principio vamos a dejar acá la señal de entrada II, BIN, como quiera II. Vamos a dejarla ahí. Vamos a tener, en primera medida, quiere decir que cuando esto se puede vincular, cuando esto se cortocircuite, estas dos van a quedar en paralelo. ¿Sí? Y el paralelo de RA con RB es la RTB. Entonces acá lo primero que se encuentra en el circuito es la RTB. Lo pueden escribir primero como RA y RB y después agregarle la RTB. Después tenemos lo que sería lo que ve a la entrada del transistor. ¿Sí? Entonces estamos dentro del transistor. Tenemos la HIE, ¿sí? Y la HRE por S. Seguimos. Acá vamos a tener la fuente de corriente controlada. HFE por IB. Y acá nuestra resistencia ROE, que sabemos que es 1 sobre el HV. ¿Sí? Y acá, hasta acá transistor. Después vamos a tener esta resistencia de conector al pasivar la fuente de tensión, o sea, cortocircuitarla, nos queda este punto se va a tierra, así que nos queda en paralelo con el conector y el emisor. ¿Sí? Nos quedan acá. Y después, cuando se vincula la carga a través del capacitor, nos queda la carga también entre el conector y la tierra. Acuérdense que este capacitor, vamos a hacer primero el cálculo con C, está cortocircuitado, entonces el emisor está a tierra a través del capacitor. ¿Sí? Por eso es que esta resistencia del conector que se va a tierra, nosotros la vinculamos al emisor. Y esta resistencia de RL que está a tierra, la vinculamos al emisor también. Cosa que no vamos a poder hacer después cuando no tengamos ese. Pero por ahora sí. ¿Sí? Esto acá está conectado directo a tierra. Entonces, en este punto va a estar la RB. Acá va a estar la RC.
Esto va a ser colector, emisor, emisor, base. ¿Sí? Vamos a plantear acá la fuente. BI, vamos a ponerlo como una fuente de tensión, de señal. En principio no le consideramos ninguna resistencia interna acá. Y a modo de graficarlo un poquito, recordemos que esto sería nuestro transistor, ¿sí? Y la corriente de base que controla esta corriente de salida estaría acá estaría la I0, acá estaría la II, esta sería la BI, vamos a modo de, acá teníamos la BI y acá la B0, ¿sí? La ganancia de tensión va a ser B0 sobre BI, la ganancia de corriente I0 sobre I. Y la impedancia de entrada va a ser lo visto de acá con la salida del cortocircuito y la impedancia de salida va a ser lo visto desde la carga, o sea, sacamos la carga, lo visto desde estos dos bornes con la salida también cortocircuital. ¿Sí? O sea, en este caso, el cortocircuital, esta fuente se elimina y acá el cortocircuital, cuando miramos acá, esta fuente se abre. Y nos queda estas dos en paralelo y en este caso nos va a quedar estas dos en paralelo. ¿Sí? Entonces, eso ya lo podemos hacer de entrada. Impedancia de entrada, ZI va a ser paralelo de la R de Thevenin con el HI. ¿Sí? Esto era 2500 ohms y esto, desde que en el cálculo, bueno, haciendo el paralelo entre estas dos resistencias, RA y RB les da 494 ohms. ¿Sí? Sería 494 ohms por 2K5 ohms dividido 494 ohms más 2K5 ohms. Ese valor les da 412,5 ohms. 412,5. ¿Sí? Esto es Z de entrada. La Z de salida, como dijimos, se pasiva la entrada, se abre esta fuente de corriente, porque no va a haber corriente de base, y va a quedar la ROE con la RC en paralelo. Nos va a quedar entonces ROE paralelo RC. Esta era 100K, ¿sí? Recuerda que era 1 por 10 a la menos 5, el HOE, la inversa, 100K, y esto era 225 ohms. Obviamente ya podemos ver que a estos valores de resistencia de colector totalmente despreciables en la ROE, creo que lo habíamos puesto en el ejercicio anterior, que cuando era mayor a 10 veces la resistencia de colector o la resistencia de carga, si era un acople directo, se podía despreciar. Y acá estamos hablando de 100.000 contra 225, casi 100 veces más grande, ¿sí? 50 veces más grande. Pero ese paralelo, para que vean que efectivamente no cambia nada, es esta 225 le da 224,5. ¿Sí? O sea que ROE es totalmente despreciable. ¿Verdad? Pero esto ya nos plantea un problema, porque cuando era una fuente de corriente, las resistencias internas de la fuente de corriente, la idea es que sean idealmente, o una buena fuente de corriente, que sea muy grande. Y fíjense que la inserción de una resistencia de colector de bajo valor está bajando escandalosamente la resistencia interna de esa fuente de corriente, que antes estaba en 100K. Entonces sabíamos que toda la corriente que salía por acá, entre ir por una de 100K e ir por una RL bastante más chica, toda la corriente iba para la RL, muy poquito se realimentaba ahí adentro del transistor. Pero ahora, la corriente que va por acá va a ir muy poco, porque es muy grande. Pero antes de llegar a la carga, el mismo circuito de polarización, esta resistencia de polarización está drenando bastante corriente
que no me está llegando la carga. ¿Sí? Ese es el mismo concepto de la resistencia serie de una fuente previa a una carga que me come tensión en la corriente, es una resistencia paralela que me está drenando corriente que no llega a la carga. ¿Sí? Bueno, esa es una de las principales características, en este caso, cuando tenemos un acople capacitivo, que la resistencia del conector me baja la impedancia de salida. ¿Sí? Acá tenemos entonces impedancia de entrada e impedancia de salida. Ahora vamos con la ganancia de tensión. Bueno, vamos a continuar ahora con la ganancia de tensión. Un pequeño cambio de vestuario, pero porque no puedo seguir grabando en ese momento. Pero bueno, continuamos. La ganancia de tensión, AB, y vamos a poner ya ABN, que significa ABN, no me acuerdo si se lo mencioné ya o no, sería la ganancia de tensión sobre la carga, creo que sí, porque ya lo hicimos en el ejercicio 4, la ganancia de tensión sobre la carga, ¿ya? Si la directamente podríamos sacar pero vamos a tomar la ABN. Ya sabemos que es B0 sobre BI, ¿sí? Bueno, vamos a ir armándolo ya de esta manera. B0, ¿qué es? Vamos a tener nosotros acá una corriente, ¿sí? La corriente esta, HFE por IB, que se va a distribuir en lo que sería, vamos a hacerlo con azul, una R equivalente de estas tres, ¿sí? Si eso es toda una sola resistencia, el B0 va a ser esta corriente por la resistencia a través de la cual circula, ¿sí? Al margen de cuánto circule por cada una. La B0 se va a establecer en todo el paralelo, ¿sí? Entonces, podemos escribir que esto va a ser HF por IB, la corriente, por el paralelo, perdón, vamos a poner en orden de cómo estamos puestos, el paralelo entre ROE, paralelo RC, paralelo RL, ¿sí? Esta corriente, por toda esta resistencia, es B0. Y BI, ¿qué tenemos ahora? BI, ¿sí? Vamos a tener que va a ser IB por esta resistencia, acá circula IB, ¿no? IB por la resistencia HIE nos va a dar esta tensión, más la tensión de esta fuente, ¿sí? Sería IB por HIE más HRE por B0. Y B0 sabemos que es todo lo que está ahí arriba, ¿sí? Entonces nos vamos acá abajo, vamos a tener arriba lo mismo, HF por IB, ROE, paralelo RC, paralelo RL, dividido IB por HIE más HRE por todo lo que está acá arriba, por HF, por IB, por ROE, paralelo RC, paralelo RL. ¿Está? Obviamente IB tenemos por todos lados, así que se va, sacamos el factor común IB de abajo y se va con el de arriba, ¿sí? Y en definitiva esto nos va a quedar entonces HFE. Para escribir menos, vamos a ponerle a este paralelo, vamos a ponerle R equivalente de salida, ¿sí? Solo para escribir un poco menos. R equivalente de salida dividido HIE más HR más HF por la R equivalente de salida, ¿sí? Esta es la expresión. Nuevamente, si consideramos HRE, si lo despreciamos y consideramos 0, todo esto se nos anula y nos va a quedar HF por R equivalente por HI. Y lo que van a ver en alguna bibliografía, sobre todo, por ejemplo, en el Boylestar, que trabaja con el modelo de ADN,
Acuérdense que esto es el equivalente al beta por RE. Y esto es beta, ¿sí? Entonces, eventualmente, beta se va con beta y van a ver que hay una expresión que le queda directamente la R de salida sobre la R de la ganancia. Incluso, cuando estamos hablando de la tensión, de la ganancia de tensión en vacío, o sea, sin considerar la RL, el Boyle-Stat, que es un gran simplificador, simplifica esta resistencia, la considera por fuera, o sea, la considera infinito, ¿sí? No considera RL, dado que estamos hablando de la ganancia de tensión en el vacío, y directamente esta expresión le queda RC sobre la RL. ¿Sí? Pero bueno, analizándolo con el modelo híbrido, como lo tenemos, nos queda esta expresión. Y bien completo porque estamos incluso considerando la ganancia, la retroalimentación negativa de tensión de salida. ¿Sí? Bueno, si reemplazan todos esos valores acá, ¿sí? Hacen el paralelo entre 100K, 225 ohm y la RL, que era de 600 ohm. Acá me olvidé ponerle el número. 600 ohm, ahora la R equivalente, multiplica por 100 y acá es 2500 más 2 por n menos 4 por 100 para la misma R equivalente. Ese valor les da 6,5 veces. ¿Sí? 6,5 veces. Entonces, ABL, el DB, que es lo que pide el problema, hacer 20 por el logaritmo de ese número, que les va a dar 16,25 dB. ¿Sí? Ahí tenemos la ganancia de tensión. La ganancia de tensión sobre la carga, considerando que está RE puesto. ¿Sí? Que acuérdense que el problema decía, el enunciado era determinar la amplificación de tensión AB, ganancia, impedancia de entrada, de salida, con CE y sin CE. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos haciendo, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión sobre la carga, es todo sin CE. Porque cuando aparezca CE, acá ya no va a estar cortocircuitado, a tierra directamente. Acá va a aparecer la RE y acá va a estar la tierra. Y esta resistencia va a estar tirada a esa tierra. Y ahí vamos a ver cómo queda un poco. Y ahora, vamos a cuánto les queda, vamos a ver cuánto nos varía esta ganancia si despreciamos el HRE. ¿Sí? Bueno, he hecho el cálculo ya, pero lo tengo notado. Vamos a ver la ABL', como para graficar un poco en cuánto le erramos desconsiderando esto, les da 6,53. ¿Sí? Prácticamente nada, este creo que le da 6,50 y algo, y acá 6,53. O sea, sube la ganancia, pero ¿cuánto sube? Prácticamente nada. ¿Sí? Otra prueba de alguna manera de que despreciar este término no nos incluye un error muy considerable, ¿sí? A la hora de hacer. Bueno, estamos con la ganancia de tensión, ahora vamos con la ganancia de corriente. Bueno, la ganancia de corriente A, I, E. No tiene mucho sentido calcular una ganancia de corriente si no se hace sobre la carga, digamos, ¿no? Pero igual lo dejamos ahí, dejamos el subíndice. Obviamente vamos a tener que va a ser I0 sobre II. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poquito esta cuestión. La I está acá. Se divide en corriente de base y en vamos a decirle, una I'. Y la I0 está sobre la RL. Entonces, la I0 va a ser B0 sobre RL. ¿Sí? La B0 está acá sobre esta sola resistencia. Entonces, vamos a ver esto, I0, vamos a tener que va a ser B0 sobre RL. ¿Sí? Y vamos a decir 1 sobre la I de base más la I va a ser la I de base más la I'. Y esta I' es
estrictamente es BI sobre la RT, ¿sí? Esta presión de entrada sobre la RT y no da esta corriente, más esta corriente es la corriente de entrada. Ahora, la BI era del cálculo que hicimos anteriormente. O sea, del cálculo que hicimos anteriormente sabemos cuánto vale BI en función de IB y cuánto vale B0 en función de IB, que son justamente las expresiones que después nosotros pusimos en cociente para que se cancelen la IB y nos den la ganancia de tensión. ¿Y esto cuánto es? B0, habíamos dicho que era esta corriente por esta R equivalente, ¿sí? Entonces tenemos HF por IB por la R equivalente de salida, ¿sí? Dividido R. Esto es I0. Y ahí si entra acá, lo otro va a ser IB más. En principio, BI dijimos que era IB por HIE, sería esta tensión, más HRE por B0, todo esto dividido la RT. ¿Sí? Y obviamente sabemos cuánto vale B0, que es esta expresión que está acá arriba, que es la que reemplazamos recién. Entonces, volvemos a reemplazar. Fíjense que ya, bueno, vamos a dejarlo ahí al principio. Vamos a tener un HF por un IB, una R equivalente de salida, eso le pongo Q acá, de salida más, dividido una RL por una IB más, y acá tenemos IB por HIE más HRE, HFE, IB y la R equivalente de salida. ¿Sí? Todo dividido la RT. Este pedacito acá, HF por IB por R equivalente, es este pedacito acá, ¿sí? Que es B0. La corriente por todo el paralelo. Y ahora sí, tenemos nuestra ganancia de corriente expresada en todos los parámetros constantes del circuito por nuestra única variable que es IB. ¿Sí? Fíjense, IB está acá, se le puede sacar factor común, y también está acá, se le puede sacar factor común, y se nos va con la que está arriba. ¿Sí? Entonces, y este desaparecen. ¿Estamos? Y entonces, lo que nos queda eventualmente de todo esto va a ser una HF por R equivalente de salida dividido, vamos a tener acá 1 más HIE más HRE por HFE por la R equivalente de salida, todo esto dividido la RT, y esto es todo por 1 sobre RL. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos adimensional que tenemos ohm, esto es ohm con ohm dividido ohm, te queda dimensional, más 1, ¿sí? Todo esto es dimensional. Y acá tenemos una dimensional, y acá tenemos ohm y ohm, ¿sí? Entonces ohm se nos va con ohm, todo nos queda dimensional. ¿Está? Entonces, en definitiva, si nosotros reemplazamos todo esto, que sabemos cuánto vale, la RT, la R equivalente, todo lo tenemos calculado, la IL le va a dar 4,487. 4,487
que en dB les da 13,04 dB. El dato al margen, como venimos haciendo, si ustedes calculan el A y L despreciando el HRE, todo el término se les va y solamente queda H y L dividido por R de T acá abajo. Eso les da 4,92. 4,492. ¿Sí? 4,492. Ese es el cálculo. Fíjense que nuevamente varía relativamente nada. Pero bueno, eso es lo importante es este dato que es el dato del problema. Fíjense que en principio hay una similitud bastante grande entre lo que sería la expresión de la ganancia de tensión y la expresión de la ganancia de corriente. Digamos que en el numerador está relativamente el mismo parámetro, HFE por la R equivalente. Este parámetro está en el denominador, acá se le agrega 1, ¿sí? Pero no es la gran cosa. Pero lo que sí es importante es que acá aparece un 1 sobre RL, ¿sí? Este 1 sobre RL, o sea, primero que la R de Thevenin empieza a aparecer, en el caso anterior ni aparecía. Parece que la R de Thevenin ahora tiene mucha injerencia porque es una resistencia que está, cuando más grande es esta resistencia, cuando más chica es esta resistencia, más corriente me va a estar drenando de la I que no llega a la IB, ¿sí? Entonces me está desviando mucho de la corriente de entrada y me está haciendo que se aleje la corriente de entrada de lo que es la corriente, el parámetro de control. Entonces, la ganancia depende mucho de la RTN. Y cuando más grande sea la RTN, fíjense por dónde está, si esto hacemos factor común, lo puede ir acá arriba, cuando más grande sea la RTN, menor va a ser la I', y la I va a tender a irse casi todo a transformarse en IB, ¿sí? En un caso ideal, si I es IB, la ganancia se maximiza, ¿sí? Y por otro lado, la RL, si la RL es muy chica, ¿qué quiere decir? Que toda la corriente que viene para acá, la mayor parte de corriente se va a ir hacia RL. Cuando más chica sea RL, preferentemente más chica incluso que estas dos, entonces toda la corriente casi toda la corriente que entra por acá, muy poquito se ve por acá, muy poquito por acá y todo por acá, ¿sí? Por el contrario, cuanto más grande sea la RL, entonces más grande, más oposición al paso de corriente va a tener, entonces la corriente que va por acá se va a repartir más equitativamente, o incluso si es muy grande, casi todo se va a ir por acá, este se va a ir muy grande, se va a ir todo por RC y a RL le va a quedar muy poco, ¿sí? Entonces, estas dos resistencias empiezan a tener mucho juego. ¿Qué es lo ideal? Que esta resistencia sea muy grande. De alguna manera lo define también la impedancia de entrada, ¿no? Fíjense, la impedancia de entrada está muy ligada al valor de RTN. Cuando más grande sea la RTN, más grande va a ser la impedancia de entrada y desde ese punto de vista lo va a mejorar. Y después, cuando más chica sea la RL, por lo menos en comparación con estas dos, ahí van a ser los puntos en los cuales se va a maximizar, ¿sí? De alguna manera la ganancia. Sin embargo, también cabe recordar que en este equivalente está RL, ¿sí? Entonces, que ese RL está en paralelo con estas dos resistencias. Si la RL se hace muy chica, ese paralelo que es menor que la menor también se va a achicar, ¿sí? Entonces, RL se achica, pero este paralelo también se achica cuando se achica RL. No al mismo ritmo, obviamente, ¿no? Pero hay determinadamente, o sea, en definitiva, hay un juego ahí en ese caso que no lo había por ahí en el caso de la tensión. En el caso de la tensión, cuando más grande la RL, no era el mismo sentido, no variaba la ganancia de la misma manera que con la ganancia de corriente. Si la ganancia de tensión no varía al mismo tiempo que la ganancia de corriente. Por lo que si tenemos mucha ganancia de tensión, la ganancia de corriente por ahí se achica, y para tener mucha ganancia de corriente, por ahí mermamos un poco en ganancia de tensión. Y cuando buscamos el equilibrio justo, que es lo que vamos a ver por ahí en la guía 6, cuando ya no se busca ganancia de tensión o
ganancia de corriente, sino que se busca ganancia de potencia. Entonces ahí se busca maximizar el producto de alguna manera de las dos ganancias para obtener una ganancia de potencia. ¿Sí? De alguna manera, tengo un latiguillo ahí de alguna manera. El concepto por ahí de amplificadores de baja señal o análisis en baja señal tiene que ver con baja potencia. ¿En qué sentido? Este tipo de amplificadores son por ahí amplificadores más de corriente o más de tensión que de potencia. Y después, sí, en la guía 6 vamos a ver todo ya lo que sería el diseño de amplificadores para amplificador de potencia y maximizar la amplificación de potencia. Y ahí entraremos con el cálculo de los rendimientos, etc. Comentario al margen de eso, hasta acá tendríamos entonces lo que es el cálculo de las dos impedancias y la ganancia de tensión y de corriente con el CE puesto, o sea, sin contar la RE de este punto. O sea, tenemos la mitad de ese punto. Y ahora vamos con cálculo para considerar ya la RE acá ante la ausencia del capacitor que la aniquila. ¿Sí? Bueno, continuamos con eso. Bueno, continuamos entonces con el cálculo de estos mismos parámetros, pero ahora lo que vamos a hacer es anular este capacitor. Por ende, cuando trabajemos en alterna, vamos a tener que considerar el RE. Ahora, fíjense, el RE está entre el emisor y tierra, ¿sí? Y a tierra está conectado RN, va a estar conectado RC cuando pasemos la BCC, y entre la base y tierra va a estar conectada la RT. ¿Está? Entonces, lo que nos va a quedar es que solamente lo único que va a estar conectado al colector, al emisor, digamos, el emisor va a ser este punto, ¿sí? Entre emisor y tierra vamos a tener nuestra RE. Y a esta tierra va a estar conectada la RC, la RN, la RTN, nuestra fuente de señal. ¿Sí? Acá, si quieren, le podemos poner el texto. Entonces, ese es el circuito en el que vamos a trabajar. Y acá lo que vamos a hacer, que es una derivada, para uno va a decir, así es más fácil, y de hecho así es más fácil, por eso lo vamos a hacer. Se acompleja mucho el cálculo, el desarrollo considerando esta ROE. Y si bien varias veces dijimos que cuando se respeta o cuando se da el hecho de que esta resistencia sea mayor a 10 veces esta resistencia RC, por lo general ya podemos tomar la libertad de eliminarla. En particular, esta es 100K, o sea que esta, si esta fuera 10K, ya podríamos eliminarla. Y esta es 225 ohms, o sea que es muchísimo más grande, más de 100 veces más grande. ¿Sí? Entonces, en ese caso, podemos sacárnosla de encima a sabiendas de que en el cálculo no va a cambiar absolutamente nada y en la complejidad sí nos va a cambiar. Porque vamos a presentar por lo menos la situación problemática para que se sepa a qué nos referimos. Acá tenemos IB, acá tenemos la corriente esta, ¿sí? HF por IB. Y acá vamos a tener una corriente que vamos a decir una, acá le decimos I', esta va a poner una I'', ¿sí? Y acá entonces vamos a tener una corriente que va a ser HF, se le voy a poner más 1 por IB, porque es HF por IB más la IB que viene acá, ¿sí? Se juntan y bajan. Y a eso hay que sumarle la I doble'. Son las tres corrientes que vienen en este nodo y que bajan. La I doble' y después la IB, que sería IB por 1, y la HF por IB, que sería este producto. Entonces, este cálculo, esta corriente particular es la que me complica la vida a la hora de determinar, de hacer un cambio de fuente por tensión, una cuestión, y una vez que después la ecuación queda bastante más grande. Sin embargo, sabemos que no nos cambia nada. ¿Está?
Entonces, para estos cálculos, cuando tenemos RE, directamente nos vamos a tomar la libertad, pero con razón, ¿sí? Porque ustedes ya lo hemos analizado y hemos hecho los cálculos en otros casos, de eliminar esa resistencia, simplificarla, considerarla infinita, ¿sí? Sobre todo para esta red de planificación. Entonces, en ese caso, ahora sí, la única corriente que vamos a tener acá va a ser la conocida así como el corriente emisor, que sería I de base por el HFE o el beta más 1. ¿Está? Y a partir de acá partimos. Vamos a hacer primero, vamos a considerar primero la ganancia de extensión. ¿Sí? Vamos a empezar así. ABL prima, vamos a decir el sin C, va a ser B0 sobre BI. Ahora BI, fíjense lo que va a hacer. Va a volver a ser primero IB por HIE. ¿Sí? Esta que es la extensión. Más esta fuentecita. Hasta ahí estamos. Estamos igual que en el caso anterior. ¿Sí? HRE por B0. Y ahora hay que sumarle esta caída, que va a ser HFE más 1 por IB por RE. ¿Sí? Se nos agrega este término que es la caída sobre RE. Perdón, esto es BI. Esto que está acá, que estoy escribiendo, es BI, no es B0. Así que vamos a hacerlo diferenciado. ¿Sí? Vamos por un lado, BI. ¿Sí? Y por otro lado, B0 va a ser esta corriente que está viniendo con la resistencia de emisor por el paralelo de estas dos. Acuérdense que el paralelo antes nos manejamos con el paralelo de esta y esta que estaba acá, porque esto estaba cortocircuitado. Pero bueno, ahora esta corriente que viene acá se va a bifurcar entre estas dos. ¿Sí? Sería entonces HFE más 1 por IB por el paralelo entre RC y RL. ¿Sí? Y acá tenemos B0 y acá toda esta expresión es B0. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya podemos aventurarnos a escribir el ABL y vamos a poner IB por HFE más 1 por el paralelo entre RC y RL. Dividido todo esto, pero a B0 ya lo reemplazamos por su expresión. ¿Sí? Entonces nos va a quedar IB por HIE más HRE por IB por HFE más 1 por C, el paralelo de RC por RL, más esto, más HFE más 1 por IB por RL. ¿Está? Nuevamente nos queda IB multiplicado por este término, y acá tenemos IB e IB. ¿Sí? Entonces, se nos va todo esto. Y nos quedan todos los parámetros del circuito. RC, RL, RC, RL, RE, que ahora empieza a aparecer debido a que ahora ya no está puenteado por el capacitor, el HRE nuevamente, todo. Si reemplazan todos estos valores por sus correspondientes datos del problema, esto le va a dar 2,2. 2,2. ¿Sí? Y en particular, ND. Le voy a poner acá abajo. Le voy a poner acá, le voy a poner ND. Y acá le voy a poner 5 que era el HRE. Eso les da 6,85 dB. ¿Sí? Y esto les da, esperen que lo tengo ahí, 2,
2,203. Nada. Nada. Lo noto acá para que quede registro. Esto es considerando HR igual a 0. El resultado y es este. Entonces tenemos, considerando el RE, vamos a ver que la ganancia de tensión baja de 6,5 a 2,2. ¿Sí? Casi se reduce en 3 veces la ganancia de tensión. Y bueno, y su correspondiente dato en dB. ¿Sí? Y bueno, lo volvimos a hacer, y tranquilamente ustedes me pueden decir, bueno, si despreciaste este, ¿por qué no despreciaste este? Y sí, tranquilamente podríamos haber despreciado los dos, fíjense que no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Pero bueno, lo volví a considerar. Este complicaba, pero no tanto como complicaba esta resistencia. Pero nuevamente vean que se puede eliminar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, entonces primera cuestión a analizar, que es una de las particularidades por las cuales justamente se ponen estos capacitores, porque la ganancia baja un montón. ¿Sí? En este caso, fíjense que son 3 veces. Hay otras veces que en otros casos son más escandalosos. Y hay algunos amplificadores, creo que algunos de los servicios de la guía están así, sin el CE, o sea, perdón, con el CE, o sea, sin la resistencia, la ganancia llega a ser 124, 125, y sin el capacitor, contando la resistencia, baja a 10, a 9. ¿Sí? Es tremendo lo que le hace esa resistencia del emisor a la ganancia. Pero tiene que ver con el hecho de que nosotros ponemos la resistencia del emisor justamente para que esa tensión que cae generada por el paso de la resistencia del colector, acuérdense que lo que me hace es que cuando quiera subir la resistencia del colector, por acción del beta, por ejemplo, eso hace que la caída de tensión en RE me disminuya la corriente de base. Así es acción de control. Ahora, si esa acción de control está ejerciéndose todo el tiempo, cuando yo quiero introducir una señal acá como esta, ¿sí? Una señal que me genera una corriente de base, y esa corriente de base lo que va a hacer, la idea es que varíe la corriente de base y que varíe esta corriente acá. Esa debe ser el eje, ¿no? Y nosotros poder tener una copia de esas variaciones pequeñas de corriente de base en variaciones grandes de corriente de colector. Pero esa variación de corriente acá me genera una gran variación acá, y me genera una gran variación en este punto, y a su vez esta caída de tensión tiene la misma polaridad que esta y se están oponiendo justamente o sea, entra en la oposición de la BI. ¿Sí? Entonces me va a estar, cuando yo quiera variar, esta acción de control va a oponerse a la variación. O sea, el mismo concepto y el mismo funcionamiento que nosotros buscamos que tenga para disminuir las variaciones de la corriente de colector, para que no se nos mueva el punto de trabajo por temperatura, por corrimiento del beta, por lo que sea, cuando trabajamos con señal, esa acción de control me es contraproducente, porque justamente ahora sí, yo quiero empezar a variar el punto de trabajo. Acuérdense que en el gráfico nosotros variamos el punto de trabajo para poder tener variaciones en corriente de colector y en tensión de colector emisor a partir de la corriente de base, pero si ahora esta resistencia está oponiendo a esa variación del punto de trabajo, donde se ven esos problemas que me traes en la disminución de la ganancia. ¿Sí? Entonces, se usa la resistencia del emisor en continua para que me mantenga el punto de trabajo fijo. Pero en alterna, yo le pongo un capacitor y me la saco de encima. Entonces, de esa manera, tengo libertad para mover el punto de trabajo a la frecuencia particular para la cual yo diseño ese capacitor. Y para cualquier frecuencia por debajo, la resistencia del emisor impone su acción de control para mantenerme el punto de trabajo fijo. Entonces, la R del emisor nos genera problemas en alterno, por lo menos para la frecuencia útil, pero es la solución de estabilidad para continuo. ¿Sí? Pero bueno, de alguna manera, esta definición no es mágica, no es matemática, sino que también se puede entender
puede entender por qué disminuye la ganancia con la RE, porque la RE no deja de hacer lo que ya hacía aquello para lo cual nosotros la pusimos en el circuito, que es impedir o oponerse al movimiento del punto de trabajo. Después nosotros queremos mover el punto de trabajo y la RE no nos deja. Y acá estamos viendo cómo nos deja. Obviamente, no es que mantiene el punto de trabajo súper fijo. Habíamos visto, cuando vimos la simulación, cambiamos el beta y veíamos que el punto de trabajo se movía. Muy poquito, pero se movía. Acá donde se ve que se mueve muy poquito, la ganancia realmente no es cero. Hay una ganancia, pero es muy menor a la ganancia que tendríamos si podemos sacarlo encima del RD, que es lo que hacemos cuando ponemos el capacitor. Bueno, dicho eso, seguimos con la ganancia de corriente y las dos impedancias que nos faltan. Bueno, continuamos con la ganancia de corriente. Vamos a definir primero lo que sería la corriente, la corriente de salida, ¿sí? La corriente de salida sabemos que va a ser V0 sobre R, ¿sí? Y V0 dijimos que era esta corriente por el paralelo. Entonces vamos a tener que va a ser HF más 1 por IB, HF más 1 por IB por el paralelo entre RC y RL, ¿sí? Eso es V0 dividido RL. Ahí tenemos la visión. Ahora, la I va a ser la I de base más la I', ¿sí? La I de base más la I'. La I', habíamos dicho que es BI sobre RP. Hasta ahí está todo igual que en el cálculo donde no teníamos la RP. Pero ahora lo que varía es ¿qué es BI? Ya no va a ser esta caída, esta tensión y esta tensión, va a ser esta y esta nuevamente. ¿Está? El mismo expresión de BI que teníamos en el problema cuando hicimos el cálculo de la ganancia de tensión recién. Entonces esto nos va a quedar IB más. Y ahí vamos a tener IB por HIE más HRE por B0 y más IB por HFE más 1, que sería esta corriente, por RE. ¿Sí? Todo esto dividido la RT. Y después nos queda, obviamente, que este B0 es toda esa expresión que está ahí. En definitiva, esto nos queda IB, ¿sí? Más IB por HIE más HRE por HFE más 1 por el paralelo de RC, paralelo de RL, más, por acá me está faltando un IB, ya tenemos IB por HF más 1 sobre R, ¿sí? Todo esto sobre la RT. ¿Está? Ahí sí. Ahí tenemos la de abajo, sería la final de la I y C. Entonces, la ganancia IL', lo como prima porque no tiene capacitor, entonces nos va a quedar I0 sobre I, por ende va a ser 1 sobre RL, vamos a ponerle para sacarlo encima, IB por HFE más 1 por el paralelo de RC sobre RL
dividido todo esto. IB más, vamos a hacer una cosa. Acá se da cuenta IB, 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 ¿sí? Así vamos a hacer. IB por 1, sería este, 1 más, y acá hacemos otro corchete, no está bien eso, pero vamos a hacer otro corchete, y ahí nos queda HIE, HR, HFE más 1, paralelo de RC con RL, más HFE más 1 por R. ¿Sí? Y ahí nos quedó IB se va con IB y nos queda nuevamente el RL, el denominador, una expresión muy similar arriba, y acá nos queda una expresión muy similar, excepto que nos queda este factor acá, pero me olvidé de RT, ¿sí? Esto ya después lo podemos sacar. Este lo podemos volar, ¿sí? Entonces esto lo podemos sacar. Ahí nos queda. Muy similar a la expresión a la que teníamos, pero nuevamente aparece ahora en la regla. Y si hacen este cálculo, con todos los parámetros del circuito, les va a quedar una ganancia de 1,7. ¿Sí? Que el dB les da 4,6 dB. ¿Sí? Al igual que en el caso de la ganancia de tensión, respecto a la ganancia de corriente con el capacitor, fíjense que cae, y cae por lo menos 3 veces, casi una caída muy similar a la que tuvo la ganancia de tensión. ¿Está? Pero bueno, hasta ahí tenemos entonces la ganancia de corriente, y ahora hacemos rápidamente la impedancia de entrada y salida para este circuito. Bueno, para la determinación de las impedancias, la impedancia de salida, recuerden, obviamente, no consideramos la RL, miramos hacia el circuito desde los bornes de RL, pasivando las fuentes. Que cuando pasivamos la fuente de entrada, esta fuente de corriente se abría, ¿sí? Entonces acá, esta RM quedaba colgada de alguna manera, ¿no? Y lo único que termino viendo acá va a ser RC, ¿sí? Para estar pasivada la fuente de entrada. Entonces, en un cálculo muy directo, para este circuito, Z0 es RC, ¿sí? Sería 225 ohms. Ese no es nada complicado. Y la ZI, fíjense, la ZI va a ser el paralelo de esto, acuérdense que en otro caso era el paralelo de esto con esto, ¿sí? Porque este estaba conectado acá, a tierra, y esta fuente estaba pasiva. Ahora, lo que nos aparece es que esto está en paralelo con todo esto que está acá. Entonces, ¿cuál es el cálculo que se suele hacer en estos casos? Consideramos, a partir de acá, miramos y vamos a decir que hay una ZB, o como quieran llamarlo, una R', ¿sí? Mirado para este lado. Y después hacemos el paralelo entre la R de Thevenin y esa R' y esa va a ser la impedancia de entrada. Ahora este R', ¿qué es? Va a ser la tensión que está acá sobre la corriente que sale por acá. Esto es BI y esto es IB, ¿sí? Entonces vamos a hacer un cálculo intermedio, R'. Voy esto, por ejemplo, esto lo van a ver como, ya te digo, como ZB, ¿sí? Pero vamos a poner R'.
Vamos a poner el ZB para que ustedes no se confundan después cuando lean el libro. Vamos a poner ZP. ¿Sí? Es como una impedancia auxiliar que usamos nosotros para hacer el cálculo. ZB va a ser BI sobre IB. BI para este circuito sabíamos que era IB por HIE. Esto está pasivado si no lo contamos y acá vamos a tener HFE más 1 por IB por RE. ¿Sí? Todo dividido por IB. Obviamente, no podría ser de otra manera, esto se me va. ¿Sí? Y por ende me queda el HIE más HFE más 1 por RE. Esta es la expresión que les va a quedar de la impedancia de entrada en el ejercicio 5, donde tenemos una realimentación por RE. ¿Sí? O sea, lo que les va a quedar en realidad, estoy mintiendo, lo que les va a quedar es un paralelo entre la R de base, que es la única resistencia que van a tener acá, y esta expresión. ¿Sí? Y eso, y ahí donde ustedes van a ver cómo la RE lo que hace, acá en este caso no, porque ahora la limitante es la RT, pero en este caso la RE aumenta bastante la impedancia de entrada, ¿sí? Porque la señal de entrada va a ver la RE beta más 1 veces, o HFE más 1 veces, amplificada a la malla de entrada. ¿Sí? Comentario al margen. Este es la expresión que queda de la ZB. Entonces, la ZI va a ser la R de Thevenin en paralelo con la ZB. ¿Sí? Esta expresión acá, HIE por HFE por RE, les da más o menos 7500 ohms. ¿Sí? 2500 y este le da casi 5 kilómetros. Y el paralelo acá entonces van a ser un paralelo de los 400 y moneda que le daba la R Thevenin, 494 ohms en paralelo con 7500. O sea, le va a dar, obviamente, menor que la menor. Y el cálculo que les da es 463. A ver, 463,5 ohms. ¿Sí? O sea, está muy limitada la frecuencia de entrada por RTN. ¿Está? Tendríamos entonces la Z0 y la ZI. ¿Sí? Fíjense que respecto a la Z0 y la ZI del ejercicio anterior, prácticamente no cambia mucho, pero sí se ven fuertemente afectadas ambas ganancias, tanto de corriente como de tensión. ¿Está? Bueno, hecho esto, ya tenemos completo este largo e interminable punto C. Bueno, ahora para finalizar este punto, vamos a ver el punto C. Para finalizar el ejercicio 6, perdón. Trazar la recta de carga estática y dinámica. Entre paréntesis dice con CE. ¿Sí? O sea, olvidémonos de estar sacando y poniendo el capacitor. Acá me olvidé de dibujarlo. Vamos a trazar entonces la recta estática y dinámica para ese circuito. Bueno, lo primero que hacemos, vamos a trazar nuestro gráfico y nuestros ejes, más o menos quedaron ahí. Corriente de conector, tensión conector emisor. Vamos a hacer la estática, en principio. ¿Cuál va a ser la tensión? Perdón, ¿cuál va a ser la tensión entre colector y emisor cuando la corriente de conector sea cero? O sea, cuando esté totalmente al corte de este transistor, todo VCC va a caer acá. ¿Sí? Entonces tenemos 15 voltios. Y después, cuando esté saturado, la máxima corriente que va a aparecer acá, en la I de colector, cuando la tensión del colector emisor sea cero, va a ser VCC dividido en estas dos resistencias.
¿sí? 15 voltios dividido RC más RE. Ese cálculo les da 54,64 miliamperes. ¿Sí? Vamos a ponerlo, vamos a hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50, y cuando dijimos 50 y, pero lo voy a poner acá, y C de saturación estática, 54,54. 54,64 miliamperes. Disculpe. Ahí está. Sería 10, 20, 30, 40, 50, 60 y por acá. Más o menos. 54,64 miliamperes. ¿Sí? Entonces acá tendríamos nosotros, a ver si sale. Sí, pero bien. La recta estática. Y el punto Q, que ya lo podemos ir ubicando, el punto Q les va a quedar, vamos a repasar un poquito, nos había quedado que la VSQ era 6,75 voltios. ¿Sí? Acá tenemos 15, a ver, acá vamos a tener 7,5, no, sí, 7,5, 7,5, entonces acá podemos tener 2,5, 2,5, y acá algo así, como 2,5, algo así, 2,5, sería 5, 6, 7 y acá vamos a tener una cosa así. Ahí estaría más o menos nuestro 6,75. Y la corriente de colector era 30 milímetros. ¿Sí? 10, 20, 30. Está más o menos por acá. Más o menos por acá. 6,75 voltios. 30 miliamperes. Acá estaría nuestro punto Q. ¿Sí? Recta estática. Ahora, la recta dinámica va a tener una pequeña variación. ¿En qué sentido? Porque ahora, cuando pasamos a la parte alterna, las variaciones que se van a poder dar de la corriente de colector y en la tensión colector-emisor tienen que ver con el rango dinámico que nosotros le dejamos que se mueva. ¿Cuál es? Una vez que nosotros empezamos a trabajar con una señal corriente de base, que va a empezar a variar acá la corriente de base y por ende va a generar variaciones de la corriente de colector y de la tensión colector-emisor. ¿Cuál va a ser el rango de variación habilitado? Así sabemos que la línea de base va a ser en tensión, la tensión colector-emisor, en corriente, la corriente de la ICQ. ¿Sí? La ICQ esa va a ser nuestro cero. Una vez que nosotros le demos una variación, esa ICQ va a ir hacia arriba y hacia abajo, moviéndose a lo largo de la recta de carga, para generar variaciones en un sentido, en un eje y en el otro eje. Entonces, ¿cómo se establece eso? En principio, nuestro piso, el punto máximo al cual va a poder llegar al corte en alterna, va a estar dado por, vamos a poner que por acá va a haber un valor, ¿sí? Fíjense que la resistencia que va a haber en alterna el circuito, deberíamos tener el circuito dibujado en alterna, la RE no va a estar, ¿sí? Y la RL va a aparecer. El punto máximo de corriente, la IC de saturación dinámica, va a estar dada por la ICQ, que es nuestro cero, más BCQ sobre lo que se le va a ver en la bibliografía como la resistencia en alterna. ¿Sí? Lo que ve el circuito en alterna. Que en particular,
lo que va a quedar de esto va a ser RC en paralelo con RN. ¿Sí? Que es la resistencia que vamos a ver a la salida en alterna. RC en paralelo con RN. Y la tensión colector emisor, vamos a ponerle de corte, en dinámica, esto sabíamos que era BCC en estática, ¿sí? Y en dinámica va a ser la BCQ más la ICQ por la R en alterna, ¿sí? Que la R en alterna no va a ser otra cosa que la RC en paralelo con la R. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Para llegar al corte en alterna, va a ser BCQ, que es nuestro cero, más el valor máximo que puede tomar de corriente por la resistencia paralela a la salida. Hasta ahí va a llegar. Y en corriente, el piso va a ser el ICQ más BCQ, que es toda la expulsión que puede tener en tensión, dividido justamente esa resistencia en alterna. Y van a ver que no les da exactamente lo mismo. Este cálculo, 30 mA más 6,75 voltios dividido este paralelo, les da, lo tengo acá, 71,25 mA. 71,25 mA. Y esta tensión les da 11,66 voltios. ¿Sí? 11,66 voltios. Fíjense que no es exactamente 2 veces esto, ¿sí? Sino que es un poquito menos, pero tiene que ver ya porque la relación que entra con que tiene que ver con el valor de RL. Nosotros no lo consideramos cuando hacemos nuestras consideraciones, ¿sí? Entonces, fíjense, 11,66, ya tenemos 15, 15, acá tendríamos, para hacerlo cada 2,5, entonces acá tenemos 7, así y así, ¿sí? 7,5, acá era 7,5, acá tenemos 10, 12,5, 15, ¿sí? Acá tenemos 12,5, acá tenemos 10, y en la mitad deberíamos tener más o menos 11,25, ¿sí? Vamos a decir que está por acá, aproximadamente nuestros 11,66 voltios están por acá. Y este ejemplo que era 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, esto es 71, más o menos por acá estaría nuestro 71,25 mA, ¿sí? Y obviamente el punto de encuentro de estas dos rectas tiene que ser nuestro punto Q. Debería ser algo así. Bueno, acá, fíjense, no está tan mal puesto. Erré el punto Q. A ver. Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez. Esto tiene que ser así. Así. Ahí. Ahí. Entonces, esta nos queda nuestra recta. Vamos a ver otro color. Recta. Dinámica. Y acá, recta. Esta. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Porque a veces puede ser un poco más complejo de entender al principio el por qué cambia, digamos, y hasta dónde cambia. Tiene que ver principalmente con que hay una variación de la resistencia que ve el circuito en continua a la que ve en alterna. ¿Sí? El circuito, por de entrada, hay una resistencia que existe en continua y otra que no existe en continua, y esa que existe en continua, que es la RE, cuando pasa a alterna no existe. ¿Sí? Y la que no existe en continua, que es la RL, cuando estamos en alterno, se cortocircuita el C2 y aparece RL.
Y no solo aparecen y desaparecen, sino que encima son de valores distintos y encima están asociadas al circuito de manera distinta. ¿Sí? Porque fíjense que RC y RE están, cuando se define la corriente de saturación acá, están sumándose acá, cuando se define estamos sumando, y la RL, cuando se asocia a la alterna, está en paralelo con el RC. O sea, son de distintos valores y encima están asociadas de manera distinta. La RE es la suma de RC y la RL está en paralelo con el RC. Entonces, principalmente el problema, no el problema, la situación se da por el hecho de que varía la resistencia o la impedancia que ve el circuito en alterna y en continua. En polarización fija, con acople directo de la carga, que fue lo que vimos en el ejercicio 4, no estaba ese problema. Porque la RL no estaba, ni en continua ni en alterna, porque directamente no estaba en el circuito. Y la RL era la misma RC. ¿Sí? No había una RL que aparecía en la alterna. Entonces, al no haber una variación de la resistencia en alterna y la resistencia continua, entonces la recta estática y dinámica coincidían. Estaban una encima de la otra superpuesta. En este caso, claramente no. ¿Sí? Lo importante que tienen que saber es cómo se calculan estos extremos y cómo se calculan estos extremos y estos extremos. ¿Sí? Este extremo, ustedes ya saben, lo asocian de continuo. Uno es la máxima corriente que se presenta cuando esto está cortocircuitado, BCC sobre la suma de resistencia, y la otra es directamente BCC. Y las expresiones para calcular los extremos de la recta dinámica son estas. ¿Sí? Y acá tiene que ver, que es el valor más genérico que lo van a ver en alguna bibliografía, que esto lo llaman directamente la R de alterna. ¿Sí? Y a la suma de estas dos sería la R de continua. ¿Está? Entonces tenemos nuestro piso, que es la ICQ, más toda la expresión que pueden tener, cuál es la máxima corriente de colector, porque esto acá es una I de colector, la pongo con minúsculas para que se vea que es alterna. ¿Sí? En sí esto va a ser el delta de colector. Entonces, la I de colector de saturación va a ser la ICQ, que es nuestro piso, más o menos este valor. O sea, este valor es el que se puede ir para arriba y el que se puede ir por abajo. ¿Sí? Por arriba de este valor me va a estar saturando hacia arriba. Y lo mismo acá. Tengo la tensión de colector emisor y BCQ, que es mi piso, y después la máxima tensión de colector emisor que se va a poder anexar por la variación de la corriente de base, que me va a generar la variación de la corriente de colector, va a ser la corriente de colector Q, que es la máxima, vamos por decir de alguna manera, la máxima cantidad de corriente que vamos a poder manejar nosotros en alterno por la resistencia. ¿Sí? Y ahí es donde se definen los dos puntos. Pero lo importante es definir los extremos de acá, que ya lo hicimos varias veces en toda la guía, incluso en la guía 3. Y lo nuevo, entre comillas, es cómo definir los extremos de la recta dinámica. Definen el extremo, trazan y van a chocar, van a coincidir ambas en el punto Q. El punto Q es el punto de encuentro. Obviamente, cuando nosotros trabajemos en la alterna, el punto Q no se va a mover por acá, se va a mover por acá. ¿Sí? La recta dinámica es la que me va a establecer el camino a través del cual el punto Q va a moverse para poder hacerme la acción de amplificación. ¿Sí? Se va a mover por acá, no por ahí. Porque cuando yo empiezo a trabajar en alterna, ahí se cortocircuita todos los capacitores y el circuito pasa de acá a acá. ¿Sí? Y bueno, hecho esto, analizado esto, espero que haya quedado medianamente claro. De todas maneras, si no volvemos a verlo en la clase de consulta del jueves, tenemos la recta estática y dinámica de este circuito y con esto concluimos el ejercicio 6.